es el límite, es el mismo caso del nitrógeno, ¿no? En la cantidad máxima de nitrógeno de reactivo puede liberarse, lo autorregulamos. Primero podemos hacer la competencia entre bacterias nitrificantes y desnitrificantes, ¿no? Ya que estas bacterias compiten por quién consume más nitrógeno y así ya no habría una cantidad excesiva de nitrógeno que queda ahí disperso. Luego tenemos la retroalimentación negativa, ya que si hay mucho nitrato, aumentaría el proceso de desnitrificación, o sea, reduciría el exceso de nitrógeno, de nitrato, disculpe. Luego tenemos condiciones ambientales, en las cuales si los suelos que tenemos son húmedos o pobres en oxígeno, predominaría la desnitrificación, en caso contrario, predominaría la nitrificación. Y eso sería todo. Muy bien. También se pasaron los 7 minutos. Ya. A ver, ¿quiénes son del grupo? Me decían. Grupo Mendoza, Eh, Mendoza, Romaní Romaní y Sedano. y Sedano, ¿no? Ya. Muy bien. Ya. A ver, Sánchez, Lobatón, Sánchez, ¿Se, Sánchez. se me escucha, profesor? Sí, pregunta a tus compañeros, por favor. Sánchez, pregunta a tus compañeros, por favor. ¿No tienes nota, Sánchez? Ya. Ramos, Ramos. Estoy aquí, profesor. Ya. A ver, Ramos, pregunta, por favor. Ya. Para la última, o sea, para el lago Titicaca, ¿cómo las actividades agrícolas, como por ejemplo puede ser el uso de fertilizantes, influyen en la eutrofización del lago? El uso de fertilizantes. Sí, dijo fertilizantes. Ya, bueno, como se usarían fertilizantes y no abono, en cierta parte había como una especie de, este, de contaminación en, como dicen, en la tierra del ecosistema por no usar lo que sería el abono natural. Entonces, eh, prácticamente habría como digamos, un defecto de nutrientes, como en el caso de potasio o nitrógeno, y bueno, habría poco proceso en un poco en el ciclo del ciclo del nitrógeno. Muy bien. Vamos. Ya. Porroa. Presente, profesor. ¿Se me escucha? Sí. Ya, en lo que es el segundo sistema, ¿cómo afectaría la actividad humana o bueno, el ser humano en lo que es los procesos de autorregulación? ¿Lo afectaría positivamente, negativamente? ¿Cómo está involucrado en el segundo sistema? Bueno, la actividad humana puede influenciar el sistema tanto negativa como positivamente, ¿no? Si por ejemplo, ante la tala de árboles o la, la caza ilegal, bueno, como es un parque nacional, entonces está protegido, ¿no? Pero ante amenazas naturales, digamos, tal vez un depredador, este, también va a haber influenciado los agentes del Estado, los que van a proteger este área natural protegida y van a evitar de que el sistema colapse, ¿no? El sistema
Muy bien, listo. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ya. El grupo de André Chukden, Presente, ¿verdad? profe. Sí, profe, Chugden. Presente, Ya. profesor, ahorita comparto pantalla. Ya. Cruzado, Presente, tu audio profesor. está prendido. Cruzado, por favor, tu audio. Eh, sí, está prendido. Yo lo había apagado. Está prendido, qué cruzado. Estás hablando, ¿eh? Sigue prendido, cruzado. Creo que es ¿Cómo otro así? audio que tienes, cruzado. ¿Cómo así? Leonel Cruzado y Luis Cruzado. ¿Qué hay dos cruzados? Que de verdad. A ver, voy a apagar. Creo que te has conectado del celular, tal vez cruzado. No, no está conectado. ¿Hay un Luis Cruzado? ¿Quién es Luis ¿Dónde? Cruzado? ¿Tú no eres cruzado? A ver. Profesor, se ve que hay otro cruzado en Ah, en hay el otro. ¿Quién Ah, es? pero. ¿No eres tú? Ah, no soy yo. Ya, ok. A ver, entonces, ¿quién es el grupo, por favor? André Chugden, Eliseo Cabello Aucapuma y Joseph Alberto Gutiérrez Herrera. Chuden, Cabello. Chuden, Cabello y Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez. Ya, muy bien. A ver, ningún grupo hasta el momento ha mantenido los 7 minutos que les dije, chicos, el tiempo es importante. Ya, a ver, por favor, empezamos. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a exponer los ciclos de la producción de los productos en el sistema, de los tres sistemas. Empezamos por el sistema inmunológico. En el sistema inmunológico acá tenemos que sería las células madres hipopatoyéticas se transforman en las que vendrían siendo las células inmunitarias y estas de algún modo reconocen a los patógenos o antígenos también llamados. Eso también se debe en parte gracias a las señales químicas que vienen. Y las células antígenas que vemos acá reconocen, son eliminadas y estas células eliminadas eh, las células inmunitarias que eliminaron estas células, de algún modo tienen dos caminos, o están sanas y pueden ir a la memoria inmunológica y luego ayudar otra vez a eliminar los patógenos, o simplemente se eliminan para ahorrar recursos, o el siguiente camino es que esté dañada y simplemente se elimina para ahorrar recursos. Con respecto a las preguntas, ay, pero vamos a ver esto. Las transformaciones aumentan o disminuyen indefinidamente y la pregunta tiene un límite. Con respecto a la primera pregunta, la respuesta es no. La respuesta inmunológica es finita y está diseñada para ser proporcional a la amenaza. Y con respecto a la siguiente pregunta, si tiene un límite, sí, ya que existen límites como de activación, como los límites con retroalimentación negativa que frenan la respuesta inmunitaria. Acá tenemos la autorregulación del sistema inmunológico, que se da de manera negativa porque frena la respuesta una vez que el patógeno ha sido eliminado, como vimos hace un momento, o se puede eliminar justo las células inmunitarias, o se conservan como memoria inmunológica. Y acá también vemos la retroalimentación positiva, que es cuando se activan las células inmunitarias, pero de una manera controlada, o sea, no se activa desequilibradamente, sino con control para gastar los recursos solo suficientes y necesarios. Doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con el ecosistema de las Islas Galápagos, el ciclo de transformación, comenzando por el sol, que transmite energía a las plantas, que les ayuda a hacer fotosíntesis, que absorben CO2 del ambiente y expulsan O2. Luego estas plantas son consumidas por los herbívoros, estos son consumidos por los carnívoros, y luego todo este tipo de ser vivos se convierten en desechos que son aprovechados por los hongos, que luego expulsan esos nutrientes a la tierra y vuelve a comenzar el ciclo. Siguiente diapositiva. Ahora, respondiendo a las preguntas, la transformación aumenta o disminuye indefinidamente y si tienen un límite. Bueno, las transformaciones no pueden aumentar o disminuir indefinidamente, ya que existen unos límites naturales y ecológicos, como tres importantes que voy a mencionar, como la capacidad de carga del ecosistema, que solo ciertos seres vivos están adecuados para sobrevivir durante tanto tiempo en este tipo de ecosistemas, ambientes, la disponibilidad de nutrientes y energías, que claro está que no es ilimitada, en este caso de ambientes ocurre durante ciertas etapas del año, como cuando se produce la corriente de Humboldt, que viene del sur. También tenemos la regulación natural de poblaciones, que son las llamadas de presa versus depredador. Siguiente diapositiva.
Y por último, la autorregulación del ecosistema. Esta se da básicamente por una retroalimentación negativa ecológica, eh, donde donde también se da el llamado presa versus depredador, donde ambos se autorregulan. Luego tenemos las interacciones bióticas y por último los factores abióticos, que ya son los factores de ambiente. Doy Acerca paso del a mi ecosistema del mar peruano, primero, como vemos, tenemos el sol y el dióxido de carbono. Estos de acá ayudan a que el fitoplancton realice la fotosíntesis. Gracias a ello, los zooplancton se alimentan de estos. Luego los peces se alimentan de este zooplancton, ayuda a que haya transferencia de energía y estos animales tengan la energía suficiente para sobrevivir. Asimismo pasa con las aves marinas, que adquieren su energía a través de los peces que consumen. Otro tipo de transformación de energía es cuando Con respecto a la autorregulación, entre sus mecanismos está el control hormonal mediante la hormona antidiurética, la renina, la cual se encarga de la presión arterial, y la eritropoyetina, sobre la producción de glóbulos rojos. Y también estaría la autorregulación renal y la retroalimentación nerviosa y química, en la que el cuerpo detecta cambios en la composición de la sangre y ajusta la función renal. Muy bien, en el sistema humedal. En el ciclo del sistema humedal tenemos como entrada el ciclo del agua, que es la recolección por medio de las lluvias, la evaporación, de transpiración, la filtración y la salida por vapor de agua y escurrimiento. También tenemos al CO2, el que se da también la transformación de la fotosíntesis, salida como el CH4, el metano y sedimentos. Como contaminantes también tenemos la entrada de aguas residuales, el cual se da también el proceso de la filtración, y como salida el agua más limpia y sedimentos. Siguiente PPT, por favor. Bien. La transformación de productos en un sistema humedal puede aumentar o disminuir indefinidamente. La respuesta es no, ya que los sistemas humedales tienen una capacidad limitada para transformar, filtrar y absorber. Tenemos factores que son el tamaño del humedal, tipo de vegetación, cantidad de tipos de microorganismos, flujo de agua y carga de contaminantes o nutrientes. ¿Cómo se autorregulan los sistemas humedales? Los sistemas humedales son autorregulados gracias a varios mecanismos. Entre ellos tenemos al ciclo biogeoquímico, vegetación, microorganismos y sedimentación. Gracias. Bueno, con respecto al sistema arrecife de coral, se presenta el ciclo ecológico del sistema. En los productores primarios tenemos a los corales en simbiosis con las zooxantelas, que van a absorber dióxido de carbono más agua y más luz solar. Además, también se encuentran las algas coralinas y fitoplancton, que fijan nutrientes inorgánicos como el nitrógeno y el fósforo. Además, estos desprenden lo que es oxígeno y materia orgánica, como puede ser la glucosa. En segundo lugar, tenemos a los consumidores, que son los herbívoros. Tenemos al pez loro, a los erizos, que van a consumir algas y van a controlar el sobrecrecimiento de estas. También los carnívoros, como los tiburones y cangrejos, que van a regular las poblaciones de peces pequeños. Desprenden CO2 y materia orgánica como heces y otros restos. También tenemos a los descomponedores, aquí tenemos a las bacterias y los hongos, que van a descomponer materia orgánica como los heces y los corales muertos en nutrientes orgánicos como iones, nitratos y fosfatos. Siguiente PPT. Bueno, en cuanto a si se puede, puede dar la transformación de productos, esta puede aumentar o disminuir indefinidamente, bueno, no, porque existen límites naturales y estos pueden ser físico-químicos. Respecto a la temperatura, los corales solo sobreviven en aguas que están en el rango de 20 y 29 grados Celsius. El pH del agua también
Es un límite físico-químico, ya que la acidificación oceánica ah, podría reducir la disponibilidad de carbonatos, los cuales son esenciales para los esqueletos coralinos. Además, en los límites biológicos tenemos la capacidad de carga porque el arrecife solo puede sostener una cierta cantidad de especies antes de colapsar por sobrepoblación. Si existe el límite exacto, se pueden identificar ciertos puntos de no retorno, como el umbral de blanqueamiento. Esto si se supera el 50% de los corales que pierden sus zooxantelas por estrés térmico, y también la acidificación si el pH marino baja a menos de 7,8. Los corales no pueden secretar carbonato de calcio. En cuanto a los mecanismos de autorregulación, el arrecife mantiene su equilibrio mediante ciertos mecanismos como es el control de algas, y esto es que herbívoros como los peces loros y los erizos consuman algas invasoras, evitando que cubran los corales. Y además el reciclaje de nutrientes, esto es que bacterias descompongan materia orgánica, evitando acumulación tóxica. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Ya, perfecto. Nos quedamos aquí. Mendoza. Pregunta, Ya, por favor. Mendoza. Respecto al sistema excretor, si una persona que sufre de próstata, ¿cómo se le ve afectada este proceso de transformación de productos? Bueno, se afecta directamente al proceso de formación de orina porque al excretarlo, bueno, puede obstruir como tal el flujo de orina, entonces ya se alteraría la homeostasis. Puede desencadenar a series más fatales como enfermedades crónicas y eso. Ya. No sé. A ver. Mamani. ¿Por eso se me escucha? Sí. Sobre el sistema de arrecifes de coral, ¿la temperatura afecta por igual a todas las especies del ecosistema o hay jerarquía en la vulnerabilidad del sistema? Si hablamos netamente de la temperatura. Afectaría a todo el sistema. Por igual. Exacto. Y a todas las especies. En general, afectaría a todos los procesos ecológicos dentro del sistema. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Y continuamos con el grupo de Torres, Lesma. Torres. ¿Se puede ver la pantalla, profesor? A ver. Integrantes. Sí se ve. Integrantes del grupo. Torres Lesma, Mamani Tineo y Luis Livia. A ver. Torres. Mamani. Y Luis Livia. Ya, muy bien. 7 minutos, por favor. Ok. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. El día de hoy mi grupo y yo les hablará acerca de los ciclos de transformaciones de productos y la autorregulación o autopoiesis en nuestros sistemas. Bueno, para comenzar empezaremos con los ciclos de transformación de productos del volcán Misteri. Aquí tenemos distintos recursos que se pueden transformar y unos de estos son, por ejemplo, los ciclos de transformación de tanto el oxígeno y el carbono, los cuales mediante el proceso de la fotosíntesis que es captada por las plantas, estas pueden llegar a absorber oxígeno y liberar dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que lo libera puede llegar a sedimentarse
y esto llega a formar parte de una materia orgánica en el suelo que posteriormente se descompone y da recursos. Luego, en el ciclo del agua, bueno, el rol que cumple el agua en ese sistema es que llega o a evaporarse o a precipitarse gracias a la radiación solar o a la energía geotérmica por parte del volcán. Esto puede evaporarse o precipitarse, lo cual puede llenar los acuíferos o corrientes cercanas al volcán Mixi, y un ejemplo de estos es el río Chili, el cual estaría fluyendo, o sea, el agua en el río Chile estaría fluyendo gracias a estos procesos que ocurren. Luego tenemos el ciclo del azufre. Bueno, las actividades fumarólicas del volcán generan dióxido de azufre. Este dióxido de azufre en el aire se oxida y este sulfato que se genera aquí se precipita en el suelo, y esto a las plantas y microorganismos los alimenta y los nutre. Luego, mediante el ciclo del fósforo, tenemos que este fósforo se meteoriza o se mineraliza gracias a las actividades del volcán y posteriormente se encarga de formar sustratos que cumplen una función importante en el sistema que veremos en breve. Luego, existen límites en la transformación de productos. En teoría, en un ecosistema, la energía y la materia va a seguir fluyendo siempre y cuando exista esta, pero en la práctica va a estar limitada. En primer lugar, depende de la perspectiva que tomemos, pues sabemos que hay recursos que son renovables y hay recursos que no son renovables. Dependiendo de esto, podemos saber si quedan muchos años en los cuales van a existir estos productos o no. Un ejemplo de recursos renovables puede venir a ser el agua o la biomasa, como la flora o la fauna, y de no renovables puede ser azufre, carbón y ese tipo de minerales. Luego, respecto a la energía, sabemos que por la segunda ley de la termodinámica, naturalmente no existe un ciclo que tenga el 100% de eficiencia al convertir energía. Entonces, siempre va a haber una pérdida de energía, no se va a poder recuperar todo, y esto poco a poco se va desgastando con el pasar de los tiempos. Y respecto a la expansión del sistema, tenemos que el propio ser humano, como a continuación, con la autorregulación del sistema o autopoiesis, tenemos que este sistema se autorregula gracias a la conversión de nutrientes que hay por la materia orgánica que está en el suelo, lo cual aporta varios nutrientes al suelo y esto ayuda a que los ciclos de redes tróficas continúen. También tenemos que la vegetación como tal sirve de límite en frontera y esto ayuda a que se filtren nutrientes no deseados y deseados para que entren al ecosistema. Asimismo, los sustratos, los cuales fueron mencionados anteriormente, ayudan también en la mineralización del suelo y en la expansión de este ecosistema, y así también como los microorganismos y las plantas que se puede observar aquí. Eso sería todo por parte del ecosistema del volcán Mixte. A continuación, le doy el paso a mi compañero Alejandro Mamani. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ciclos de transformación de productos en el ecosistema polar antártico. A pesar del clima extremo en este ecosistema, el sistema polar antártico, presentan algunos ciclos que son importantes. Uno de ellos es el ciclo trófico marino, que empieza con la fotosíntesis del fitoplancton, que absorbe CO2 y energía solar y lo convierte en biomasa. Luego el krill, que es un crustáceo, se alimenta del zooplancton. Luego el krill es consumido por peces, aves marinas, focas, orcas, etc. Así la energía fluye desde el nivel más bajo del ecosistema hasta el nivel más alto. Bueno, de ahí tenemos el ciclo del carbono, que empieza con el CO2 atmosférico, que es absorbido por el océano y usado por el fitoplancton para hacer la fotosíntesis. Parte de este carbono pasa por la cadena trófica, pero otra parte se convierte en materia orgánica muerta que se hunde al fondo del mar. Allí puede almacenarse por ciclos, actuando como un mecanismo natural para regular el clima global al retirar CO2 de la atmósfera. Siguiente, por favor. Ya. ¿Existen límites en la transformación de productos? Sí, existen límites naturales que condicionan su funcionamiento. Uno de ellos es la luz solar, ya que sabemos que durante el invierno hay meses sin luz, durante aproximadamente 6 meses. En ese tiempo la producción del fitoplancton se detiene casi por completo. Otro es la disponibilidad de nutrientes. Si se agotan nutrientes como nitrógeno, fósforo, el fitoplancton no puede crecer aunque haya luz, o sea que sea vegano. ¿Y cómo se autorregula el sistema polar antártico? El sistema polar antártico mantiene su equilibrio gracias a mecanismos que responden de forma natural a los cambios. Por ejemplo, cuando la población del krill, que es el crustáceo, disminuye, también lo hacen las especies que se alimentan de él, como pingüinos, focas y aves. Al reducirse la cantidad de depredadores, la presión sobre el krill, o sea, los que lo comen, baja, y esto hace que la población se vuelva a recuperar. Otro caso ocurre durante el verano, cuando la luz solar y el deshielo aumentan la disponibilidad de nutrientes, ya que el hielo almacena nutrientes y al derretirse, pues esos nutrientes van al mar.
y esto permite un gran crecimiento del fitoplancton. Sin embargo, al multiplicarse rápidamente, el fitoplancton consume muchos nutrientes y esto empieza a escasear, lo cual limita el crecimiento del fitoplancton. Bueno, ahora les voy a pasar con mi compañero Juan, que les va a hablar sobre el ecosistema del volcán. No, sí, el sistema musculatorio. Buenas tardes, yo voy a hablarles sobre el ciclo de transformación de productos en el sistema muscular y si es que tiene límites y cómo se autorregula. Primero, el sistema muscular transforma energía química en movimiento y este ciclo tiene tres partes: entrada, transformación y salida. En la entrada, el cuerpo usa glucosa, oxígeno, señales nerviosas y también requiere de nutrientes como proteínas para reparar los músculos cuando estos se dañan. En la transformación, esta energía se convierte en energía mecánica gracias a la contracción muscular y aquí intervienen proteínas musculares como la actina y la miosina. Además, el sistema neuromuscular transforma los impulsos eléctricos del cerebro en señales químicas que activan estos músculos. En la salida, es el resultado, o sea, del movimiento del cuerpo para que todo se pueda mover, pero también se produce calor y CO2. ¿Quién te repite, por favor? A partir de esto sale la pregunta si es que este ciclo tiene un límite. Y pues sí, ya que el músculo cuando se fatiga, por ejemplo, es porque se acaba el oxígeno o el ATP. O si no, también porque cuando se acumulan desechos como el ácido láctico. Y finalmente, ¿cómo se autorregula ese sistema? El cuerpo responde aumentando la respiración y la frecuencia cardíaca para llevar más oxígeno. También genera más energía como glucosa para que repare los músculos dañados, activando también las hormonas para que el sistema se pueda equilibrar. Gracias. Muy bien. A ver, grupo, pasaron 7 minutos, por si acaso. No. Acá está con mi cronómetro, 7 minutos con 50. Ya. A ver. López, Buenas tardes, profe. pregunta, por favor. Ya, en el ecosistema del volcán Misti, ¿qué recursos naturales se generan o modifican por la actividad volcánica? Vendrían a ser el azufre emitido por la actividad fumarólica y como expliqué en la exposición, un momento. Este azufre se oxida, forma sulfatos y estos sulfatos se precipitan en el suelo y son absorbidos por plantas y microorganismos. Y luego el fósforo es modificado, creándose sustratos que vendrían a ser estas piedras que se observan aquí. Estas piedras ayudan en lo que viene a ser la expansión del ecosistema y en la mineralización del suelo. Gracias. Muy bien. Loaiza, Buenas tardes. Mi pregunta es, en el tercer sistema mencionaron el sueño, ¿es verdad? Y bueno, ¿cómo es que el sueño o el acto de dormir regula, regula, ¿no? Al sistema? Bueno, como dije, gracias al sueño hace que, bueno, el oxígeno llegue a la sangre y esto genera de que los músculos se puedan reactivar o se puedan reparar, mejor dicho, ¿no? Así es. muy bien. Muy bien, muchas gracias. Ya. A ver, Acosta, Acosta. Presente. Muy bien. Spong, por favor, con tu grupo. A ver, ¿quiénes son? Acosta, Jacobo y Aramburu, ¿no? Sí, profesor. Acosta, Aramburu y Jacobo. Muy bien. Ya, pueden empezar. Ya, profesor. Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a exponerles sobre los ciclos de transformación de productos de tres sistemas, que es el caso de la región Yunga, región selva y selva baja y selva alta. Siguiente.
Bueno, empiezo con la región Yunga. Para ello elegí el ciclo de transformación de productos de la planta de la pitahaya. En la parte de la entrada de reactivos tenemos el agua y las sales minerales que son absorbidas por las raíces de la planta. También tenemos la energía luminosa del sol captada por sus tallos y hojas. Y otra entrada más de reactivos es el dióxido de carbono de la atmósfera absorbida a través de las superficies fotosintéticas. Y para la salida de los productos, la planta de pitahaya utiliza la energía solar que ha captado para realizar la fotosíntesis, transformando el CO2 y el agua en glucosa y oxígeno, para luego liberar el oxígeno al ambiente, que beneficia a otros organismos. La glucosa producida es transportada a través de la planta para su crecimiento y desarrollo de frutos. Y sobre la pregunta si el ciclo tendrá un límite, pues el crecimiento de la planta y la producción de la pitahaya tiene sus límites dados por la disponibilidad de agua y nutrientes del suelo. ¿Se puede establecer un límite? Sí, el límite depende de la capacidad del ecosistema para proveer agua y nutrientes suficientes, además de la adaptación de la planta a las condiciones específicas de la región Yunga. ¿Y cómo se autorregula el sistema? La pitahaya ajusta su fotosíntesis para conservar agua, ya que es una planta adaptada a climas secos o semiáridos. Además, distribuye la glucosa según las necesidades de su crecimiento, floración y fructificación. Bueno, Gracias. continuando con la exposición, tenemos a la región selva baja. En este caso le voy a hablar del ciclo de nutrientes. Como podemos observar, tenemos ahí una planta la cual obtiene nutrientes gracias a las raíces. Esta planta, después de ciertos procesos, forma el fruto. Y por último, el capibara consume dicho alimento. Siguiente PPT, por favor. Bueno, este animal, después de una larga vida, muere. Y dichos nutrientes, bueno, el animal se descompone y dichos nutrientes ingresan por el suelo y otra vez llegarían a la planta como tal. Ahora, este ciclo tiene límites. Como todo sistema, no es perfecto y no tiene una eficiencia del 100%, pero que sí tiene límites. Ahora, ¿qué factores lo pueden limitar? Principalmente tenemos la eficiencia de los organismos descomponedores, ya que cuando este animal muere, no toda la materia se va a descomponer como tal. Otro factor tenemos la pérdida del sistema. Hay posibilidad de que estos nutrientes se filtren ya sea en los ríos o se expulsen como gases. Ahora, ¿esto cómo se puede autorregular? Principalmente por las altas temperaturas, ya que estas temperaturas favorecen a la acción de los hongos, bacterias y detritívoros, los cuales aumentan la eficiencia para descomponer. También tenemos lo que es la retroalimentación activa y los ciclos geoquímicos. Hablando un poco sobre los nutrientes, estos nutrientes principalmente son lo que es nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y hierro. A continuación con la región selva alta. Ya, continuando con la exposición, respecto a los ciclos de transformación en la selva alta, tenemos el ciclo del carbono, ¿no? El cual está señalado con flechas moradas. Las plantas realizan fotosíntesis captando el CO2 de la atmósfera y la luz solar, produciendo glucosa en la planta misma y liberando oxígeno. Los animales consumidores como el tapir se alimentan de la planta y utilizan la glucosa para obtener energía mediante respiración celular y liberan CO2 otra vez a la atmósfera. Y como finaliza el ciclo, el CO2 liberado es otra vez captado por la misma planta cerrando el ciclo. Otro ciclo que tenemos es la de la materia orgánica, señalado con las flechas verdes. Las plantas absorben el agua y nutrientes del suelo para crecer. El tapir se alimenta de la planta y al morir, ya sea devorado por otro animal, los cadáveres y su excremento son descompuestos, sacando así, los descomponedores generan los nutrientes, se puede decir, y estas se van a la tierra siendo captados otra vez por la planta. Y por último, el ciclo del agua, señalado con las flechitas celestes. Las plantas respiran, liberan vapor de agua. Eh, el mismo calor de la selva permite que este vapor salga, ¿no? Ayuda a formar las nubes y estas nubes permiten las lluvias, los cuales hace que otra vez el suelo se moje y vuelva a reproducirse el ciclo. Ahora, ¿esto tiene un límite? Sí.
tiene en sí un límite natural, que es más que todo depende de la capacidad del ecosistema para transformar productos y esto depende a su vez de la biodiversidad, del clima, del salud del suelo, del agua. Ahora, ¿se pueden establecer esos límites? Sí, se podría decir que sí. Si se pierde demasiada vegetación, se disminuye el reciclaje de los nutrientes. Ahí hay un límite. O si hay menos fauna, disminuye la dispersión de semillas, haciendo que las plantas sean menos. Entonces ahí tenemos otro límite. Este, esto hace que el ecosistema en sí no se pueda transformar ni regenerarse a sí mismo completamente como naturalmente lo hace. Y ahora, ¿cómo se autorregula el sistema? Tenemos que si una especie aumenta mucho, aparecen más depredadores o enfermedades que hacen que se equilibre otra vez la población. Y otra es, digamos, después de una perturbación, ya sea la caída de un árbol o los deslizamientos, nuevas especies crecen y restauran el equilibrio. Y eso sería todo. Gracias. Muy bien. Vamos a ver. Respecto al tiempo. Tiempo exacto. Muy bien. A ver, ¿dónde nos quedamos? Ya. Bueno, Guamán. Guamán. Presente, en en el último ecosistema, se mencionó que debido a una falta de fauna, se puede que no haya, puede que haya un exceso de semillas, si mal no me equivoco. Así que ¿qué ocurriría en ese caso? No sería más que todo un exceso de semillas, es falta la diversidad. Sabemos que las semillas se pueden esparcir mediante el excremento de un pájaro o por polinización de otros animales, ¿no? Si falta ese animal, no hay tanta biodiversidad, no se puede esparcir tantas las semillas, haciendo que crezcan menos vegetación y así alterando el ecosistema. Muy bien. Gutiérrez Serra. Sí, con respecto a la región Selva Alta, ¿podría repetirme cuáles eran los ciclos de formación de productos? Ok, mencioné el ciclo del carbono, el ciclo del agua y los ciclos de materia orgánica. El carbono es más que todo las señaladas con flechas moradas, el materia orgánica es lo de flechas verdes y el agua con flechas celestes. Ok. Muy bien, muchas gracias. El grupo de Alvarado. Sí, aquí, profesor presente. ¿Quién es tu grupo, Alvarado? En Blas y Sánchez. Alvarado. Blas Agama. Y Sánchez Lobatón. Ya. ¿Pueden comenzar? Ya, un momento, profe. Profesor, ¿se aprecia? Sí. Preséntalo, por favor. Proyéctalo. Ahí está. ¿Iniciamos, profe, o la cara la... Empiecen, por favor. Ya. Ok, buenas tardes, ingeniero, compañeros. En esta oportunidad voy a comenzar lo que es el sistema encefálico, su ciclo de producción y cómo se ve involucrado con respecto a su autorregulación. En lo que es el ciclo de producción del sistema encefálico, hay 5 componentes principales, lo que es el ingreso de nutrientes y oxígeno. Como sabemos, el sistema encefálico maneja una gran parte de lo que es el sistema neuronal y también otros sistemas, pero más enfocado al sistema neuronal. Entonces, en ese sistema neuronal lo que hay de por medio es el aporte de glucosa y oxígeno para que el cerebro se mantenga
por así decirlo de una manera coloquial, hidratado, ¿no? Que sabemos que también el agua interviene en eso. El metabolismo celular, producción de la energía ATP, también es un componente importante que sabemos que el cerebro lo maneja para lo que es su propia producción y también la producción de masa muscular y otros componentes relacionados. La generación de productos funcionales, los impulsos eléctricos y todas las sustancias que tienen que ver con la comunicación neuronal. La eliminación de desechos también es un componente importante porque lo que realiza esto o el sistema encefálico, el ciclo de producción, es que al momento de que absorbe ciertos nutrientes, también principalmente lo que desecha es el dióxido de carbono. En lo que es la retroalimentación y lo que es la autorregulación, se mantiene en constante equilibrio porque interno, bueno, como sabemos es la homeostasis, debido a sus sistemas neuronales y hormonales que tienen por defecto. Siguiente diapositiva. ¿Puede aumentar o disminuir indefinidamente la transformación de productos? En este caso, para el sistema encefálico no puede aumentar indefinidamente, porque tiene un límite fisiológico, dado por tres características principales, lo que es la capacidad máxima de aporte de oxígenos y nutrientes. Está limitado lo que tiene que ver con estos dos compuestos. También la regulación del equilibrio iónico es muy importante para la autorregulación propia, ¿no? Lo que le establece el límite. Y la capacidad de eliminación de desechos. Siguiente diapositiva. ¿Se puede establecer ese límite? Sí, se puede establecer a través de la tasa metabólica cerebral máxima que tiene el sistema encefálico como tal y la capacidad sináptica y energética de las neuronas. ¿Cómo se autorregula el sistema encefálico? Tiene varios mecanismos, pero los que más se resaltan son el neurofeedback, la retroalimentación sináptica y lo que es la autorregulación a través de la vascularidad cerebral para que se mantenga el flujo sanguíneo adecuado. Por eso lo que mencioné al inicio de la hidratación y la absorción de oxígeno es muy importante para el sistema encefálico. Gracias. Buenas. ¿Sí? ¿Se ve el audio? Sí. Ya se ve. En mi ciclo en el estuario, lo que pasa es el ciclo del carbono. Sí, como se ve, ¿se puede escuchar la imagen? Sí, ¿no? Ok. Sí. ¿Cómo es No, el ciclo de solo carbono? se ve nada más. Ya sé. ¿Cómo es el ciclo de carbono? Bueno, el ciclo de carbono empieza, como pueden ver, ahí con el fitoplancton, que usa el dióxido de carbono en el agua o en la atmósfera para convertirlo mediante la fotosíntesis en su alimento. Dicho fitoplancton sirven también como alimento para las especies de arriba, que son los consumidores primarios. De ahí, también como pueden observar ahí, hay la respiración. Al momento de respirar se bota CO2 en el estuario. Bueno, todo el mundo bota CO2. Después la descomposición, cuando hay, gracias a las bacterias y los hongos, que descomponen la materia orgánica muerta, liberando CO2 en el proceso. De ahí, en el siguiente ciclo que vamos a ver, ahí está. El ciclo de nutrientes y el ciclo del azufre. El ciclo de nutrientes abarca el nitrógeno, fósforo, silicio. En este caso, aparte del fósforo, como vamos a ver el fósforo, también está el nitrógeno, el silicio, todos los sulfatos y nitratos que vienen de parte del río. Entonces, ¿qué pasa? Aporta de nutrición de los ríos, como las fuentes importantes de nutrientes inorgánicos. Estos nutrientes, valga la redundancia, disculpe la redundancia, son absorbidos por las plantas, lo cual hace que puedan crecer y demás, y puedan desarrollar y producir frutos y demás. Entonces, ¿cómo se transfiere a través de la cadena trópica? Pues los nutrientes orgánicos se transfieren a los consumidores al ser obviamente ingeridos. Por ejemplo, los vegetales al crecer son consumidos por los herbívoros, etc. Dichos herbívoros tienen su excreción y al momento de las heces eso también nutre más la tierra. Después, la desnitrificación. ¿Qué pasa cuando hay bajo oxígeno en los sedimentos? Cuando hay bajo oxígeno en los sedimentos, ¿qué pasa? El nitrógeno que se libera a la atmósfera representando una pérdida de nitrógeno del sistema. Ahora, en el azufre es muchísimo más sencillo. ¿Qué pasa ahí? Simplemente es gracias a la ayuda de las bacterias sulfato-reductoras, utilizando el sulfato presente en el agua del mar al descomponer la materia orgánica, etcétera, produciendo así sulfuro de hidrógeno en gas, lo cual es un poquito tóxico, bueno, es tóxico, pero
También las bacterias pueden oxidar el azufre y el hidrógeno en elementos más sencillos como el sulfato, reciclando así el azufre en el sistema. Es un medio de reciclaje. A la siguiente diapositiva. Ok. Pueden aumentar o disminuir indefinidamente, como pueden ver, ya hemos visto. No depende de aumentar o disminuir indefinidamente. No se puede aumentar o disminuir indefinidamente debido a de los factores que vamos a ver más adelante. Ahí está. Ok, con dichos factores son la luz solar, el espacio, el hábitat. La luz solar hasta cierto punto es un limitante. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis que requiere de luz solar también depende de la turbidez del agua, que si hay mucha agua, si el agua está muy turbia, entonces no se puede, no llega la luz para que las algas produzcan la fotosíntesis exacta. El hábitat es más sencillo, pues. De ahí la predación, bueno, los animales son depredados por la cadena trópica, que se autorregulan en todo caso. Y los factores físicos y químicos, ya saben, el pH del agua que hay disuelto, etcétera. Entonces, ¿cómo se autorregula el sistema? Simplemente el control de arriba-abajo o top-down control es producido por la cadena de depredadores. Cuando hay mucha cantidad de animales herbívoros, ya los depredadores se encargan de comerlos. Después, el control de abajo arriba, que es lo contrario, que los herbívoros controlan las plagas. Al desaparecer, los depredadores se van. Y el reciclaje de los nutrientes. Eso sería todo, creo. Bueno, en el caso del sistema Parque Nacional del Mano, en cuanto al ciclo de transformación de sus productos, en primer caso tenemos, bueno, la fotosíntesis, pues, ¿no? Ahí se da la transformación de energía solar en materia orgánica, pues, ¿no? Las plantas, algas y las cianobacterias pasan por un proceso en el cual utilizan la luz solar y dióxido de carbono y el agua para producir glucosa, pues, ¿no? En, en número 2 tenemos la respiración celular también, que cuenta con la transformación de materia orgánica en energía utilizable. En este caso, tanto plantas como animales consumen oxígeno y transforman la glucosa en energía ATP, pues, ¿no? Que ya se mencionó mucho antes, y que que esto te permite la realización de funciones vitales los organismos. En el punto número 3 tenemos ciclo de descomposición. Ahí la transformación de materia orgánica en nutrientes. Algunos organismos, como hongos, insectos, se encargan de descomponer los restos de las plantas y animales muertos, para que así, bueno, puedan surgir nutrientes, pues, ¿no? Como nitrógeno, fósforo y así. En el ciclo del carbono, que se da la transformación entre CO2 y materia orgánica, eh, bueno, el carbono circula entre la atmósfera, los seres vivos y el suelo. Y bueno, es fijado por plantas en la fotosíntesis, liberada por respiración, la descomposición e incendios. Y como último punto tenemos el ciclo de agua. Bueno, acá fases, pues, ¿no? El agua aquí circula entre la atmósfera, la vegetación y los ríos, mediante, bueno, las lluvias, la evaporación, la precipitación. Ahora, la transformación puede aumentar o disminuir indefinidamente. Bueno, la transformación de productos no puede aumentar ni disminuir indefinidamente, ya sea por factores bióticos o abióticos. Ahora, si existen límites, sí, sí existen, y como se menciona acá, tenemos la disponibilidad de recursos, que bueno, si algún recurso escasea, pues en caso de la fotosíntesis, por ejemplo, esta se desacelera, pues no. La capacidad de carga del ecosistema, bueno, acá sí se mide la cantidad máxima de población que un ecosistema puede sostener sin que se degrade. Por último, tenemos la biodiversidad, es la misma biodiversidad que se encarga de que una especie no se reproduzca en cantidad, cambio climático y perturbaciones humanas. Bueno, ahí sí, pues, ¿no? Los incendios,
la deforestación, esto también rompe la autorregulación natural. Ahora, ¿cómo es el sistema del mano? ¿Tiene sistema de autorregulación? Sí, que permite el equilibrio, pues, ¿no? En este caso, la retroalimentación negativa eh, es una respuesta que se da ante un cambio, pues, ¿no? Por ejemplo, si hay demasiada cantidad de plantas, los descomponedores aumentan y así se evita este exceso. Diversidad biológica, que se mencionó anteriormente, que el hecho de que haya diferentes especies puede hacer que no dependa solo de un rol, pues, ¿no? Y las interacciones tróficas. Aquí los depredadores controlan de herbívoros y bueno, que no haya sobreexplotación de las plantas, pues, ¿no? Y por último, los ciclos cerrados de nutrientes. Como aquí los nutrientes se reciclan constantemente, ya lo hemos visto con la descomposición entre los y el medio, pues, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Se han pasado demasiado el tiempo, casi 12 minutos, sobre todo Sánchez. Ya, a ver. Jacobo, pregunta por favor. Ok, en el primer sistema, ¿existe una acción específica que haga un organismo o que haga el ser humano que permita que el ciclo termine? O sea, ajá. El ciclo termina como tal. Es que si lo vemos naturalmente no puede pasar porque el sistema encefálico como tal está activo. Su ciclo es, si bien es recíproco porque absorbe los nutrientes que ingerimos, el agua, el oxígeno, y libera parte de dióxido de carbono, si ese ciclo para es prácticamente porque estaríamos dejando de consumir los alimentos, y entre otros productos más. Entonces, el ciclo como tal de producción, por supuesto referente, no tendría como tal eh, un límite de funcionamiento, porque está constantemente funcionando. Ingeremos los alimentos, lo procesa, lo desecha y lo absorbe. Está en ese ciclo como tal. Ahora, si es que se puede hacer, bueno, tu pregunta no iba también en la parte artificial. Artificialmente, como una experimentación, sí se podría dar el caso para dar algunos estudios o para las personas aquellas que sufren respecto a derrames cerebrales, etcétera. Todo tema relacionado, sí podría haber un estudio más específico de eso. Muy bien. Gutiérrez, Herrera. Sí, presente. Mi pregunta va con respecto al sistema justo encefálico también. ¿Podría el sistema, o sea, encefálico podría funcionar de cierta manera si no ingresa oxígeno al cerebro? Y si se puede funcionar de alguna manera, porque cuando una persona muere, muchas veces dicen que es el cerebro proyecta los pensamientos más, que han sido más felices, ¿no? En su vida de la persona. ¿Y por cuánto tiempo, de alguna manera, si es posible que funcionara sin oxígeno, sería el máximo tiempo? Ya, justo la parte que mencionaste de que al morir vemos pasar nuestra vida en mil imágenes o mil momentos, es una situación, bueno, eso creo que corresponde a una situación más ya propio de cada persona, no tanto científico. Pero lo que me mencionaste fue si es que puede el sistema encefálico sobrevivir si es que no recibe oxígeno. Hay un tiempo límite, si no mal me equivoco, es entre 3 a 5 minutos aproximadamente, en donde el sistema encefálico no recibe, se pondría a prueba donde no recibe nada de oxígeno y tiene una reserva en donde es utilizado. Entonces, en ese lapso de tiempo es utilizar esa reserva. Cuando ya se acaba, prácticamente entra en un estado en donde es crítico porque prácticamente la vida se fue. Así que puede estar el sistema encefálico vivo como tal y en general todo el organismo si es que se para el oxígeno de entre 3 a 5 minutos más o menos. Bueno, esto depende de cada persona, pero para las personas promedio, en general como nosotros, es de 3 a 5 minutos. Y después de ese lapso ya el sistema puede decaer incluso a perjudicarnos, ¿no? Como la muerte. Muy bien.
Bueno, el grupo entonces es Alvarado, ¿verdad? Blas y Sánchez. Sí, profesor. Ya, Sí. muy bien. Muchas gracias. Ya, el grupo de Canchanya. Canchanya. Eh, sí, profesor. El grupo para que expongan. ¿Quién es tu grupo, Canchanya? Soy Vargas, profesor. ¿Ya quiénes son? Es Canchanya y Porroa. Porroa Canchanya, Ancari. Borroa, ¿quién más? Porroa y Canchanya. Yo soy Vargas Soto, profesor. Y Vargas. Sí, Son tres nada más. sí, somos tres. Ya, listo. Empiecen, por favor. A ver, un momento, profesor. ¿Se nota la pantalla, profesor? Sí, pueden comenzar. Ok. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer nosotros sistemas. Vamos a comenzar primero con el sistema nervioso. La transformación de productos del sistema nervioso, primero hay, bueno, unos tres puntos que he querido tocar en esta exposición, como la neuroplasticidad, que es la capacidad del sistema nervioso para cambiar su reactividad, ¿no? Y es resultado de ciertas acciones, y esta se da en la corteza cerebral. Estos son cambios en la estructura neuronal, también los neurotransmisores, que, bueno, las sustancias químicas, ¿no? que tiene y que estas transmiten las respuestas, además de que el factor que también ayuda a esto serían los impulsos nerviosos, y también el líquido cefalorraquídeo, que es el sistema linfático, que es el sistema por el cual se puede limpiar los desechos de nuestro sistema nervioso, ¿no? Y también se encarga del transporte de nutrientes y el desecho metabólico, como lo es el ATP, ¿no? En aquí más o menos tenemos lo que es un gráfico que podría más o menos mostrar cómo es esto, ¿no? Como por ejemplo los estímulos externos que llegan y a la síntesis neuronal, y luego en aquí es donde se da, por ejemplo, en los neurotransmisores, ¿no? Y miren, los impulsos eléctricos salen como respuestas, ¿no? Que entran estímulos externos y salen respuestas, y así es como se autorregula. También lo que se da en la corteza cerebral. También entran los estímulos externos, pero los cambios en la estructura salen, ¿no? Y estos cambios en la estructura se deben también a bastantes factores, ¿no? Como por ejemplo el estado de la persona, ¿no? Por ejemplo, en la depresión, el cerebro pues cambia en cierta forma su estructura, pues debido a cómo se está comportando, ¿no? En el momento y pues lugar preciso. Y también en el sistema linfático. En el sistema linfático, pues, por ejemplo, las proteínas y todo lo que necesita nuestro cerebro para poder nutrirse, ¿no? Y en aquí también sacan los desechos, ¿no? Y así es como entran y salen para poder autorregularse. ¿Y cuáles serían estos límites de transformación? Pues sí hay un límite de transformación que sería por edad. Por ejemplo, cuando alguien envejece, eh, podría pasar que hay dificultades para desechar en el sistema linfático debido a que la vejez ya hace que pues los procesos se deterioren, y pues inclusive se pueden quedar ciertos desechos ya que no se limpian muy bien. Y también, por ejemplo, en límites estructurales, ¿no? Por ejemplo, que se limita el cuerpo humano en el sistema nervioso, ¿no? En los espacios, los productos que recibe, los desechos que expulsa, ¿no? Bueno, le paso a mi siguiente compañero. Ya, profesor, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ya está bien. Bueno, continúa con lo que es el sistema respiratorio. Y el sistema respiratorio realiza un ciclo continuo de transformación de gases que permite al cuerpo obtener este oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Este proceso se puede dividir en cinco etapas principales, como pueden ver. Tenemos la inspiración, que es la entrada de aire por la nariz, que pasa por la tráquea y bronquios y llega hacia los pulmones. Este aire está compuesto principalmente por oxígeno en un 21% y nitrógeno en un 78%. El intercambio gaseoso en en los alveolos pulmonares ocurre una transformación clave, que el oxígeno pasa a la sangre y se une a la hemoglobina, mientras que el dióxido de carbono, que viene como desecho desde las células, pasa de la sangre a los pulmones. Tenemos el transporte en la sangre. eh,
lleva el oxígeno hacia todas las células del cuerpo y al mismo tiempo el dióxido de carbono se transporta desde las células hacia los pulmones de tres formas, disueltos en plasma, unidos a proteínas como la hemoglobina y en forma de bicarbonato. Tenemos la respiración celular que sucede en las células del cuerpo que usan el oxígeno para obtener energía en forma de ATP y bueno, produce un desecho que es el oxígeno y el agua. Y expiración, salida del aire, el dióxido de carbono ya regresa en los pulmones, se elimina al exhalar y así el ciclo se completa y comienza nuevamente con la siguiente inspiración. Siguiente diapositiva, por favor. Y bien, respondiendo a la pregunta de si hay límites bueno, si la transformación de productos existen límites, como tal, sí hay. Estos límites, bueno, podemos mencionar lo que es la capacidad pulmonar. Los pulmones tienen un límite físico en volumen. En un adulto sano, por ejemplo, pueden contener hasta 6 litros de aire, pero en reposo solo se usa medio litro por respiración. No se puede inhalar más allá de este límite sin dañar el tejido pulmonar. La tasa de difusión alveolar, este límite depende de la capacidad de los alveolos para hacer intercambio de gases y se ha afectado por la superficie alveolar disponible, el grosor de la membrana entre el alveolo capilar y la diferencia de presión entre el aire y la sangre. Y bueno, en la autorregulación el sistema respiratorio se autorregula de forma automática para mantener el equilibrio entre el oxígeno, el dióxido de carbono y el pecho y la sangre. Podemos mencionar el centro respiratorio, ubicado en el bulbo raquídeo, y la protuberancia actúa como centro de control, donde detecta los cambios de pH y que se altera cuando el dióxido de carbono aumenta. Si esto ocurre, el centro envía señales para acelerar la respiración y expulsar el exceso de dióxido de carbono. Aquí tenemos quimiorreceptores centrales y periféricos, receptores pulmonares, que detectan cuando los pulmones se expanden demasiado. Si esto ocurre, se activa un reflejo llamado Hering-Breuer, que frena la inspiración para evitar daño en el tejido pulmonar y, por último, control voluntario y automático. Podemos controlar voluntariamente la respiración por un tiempo, como el hablar o contener el aire. Sin embargo, el dióxido de carbono en la sangre, si se eleva demasiado, el cuerpo activa un control automático y obliga a respirar aunque no queramos. Ahora paso con mi siguiente compañero. ¿Nos escucha? ¿Quién les toca? ¿No se escucha? Profesor, creo que no está en la reunión del compañero profesor. Disculpa, ¿no está conectado? Creo que no está, profesor. Sale que está en la reunión, pero no activa su audio, creo. ¿Quién es su compañero? Diego Canchanya. Ya. Canchanya. Canchanya la una, las dos. Ya, muy bien. A ver, pasamos a las preguntas. Díaz, Sí, profesor. Sí. pregunta por favor. Ok, respecto al sistema, respiratorio, ¿qué complicaciones, por ejemplo, si nosotros nos sentimos, congestionados mal con la nariz tapada, cómo eso afectaría, a la transformación de productos en el sistema respiratorio? Principalmente en lo que es la entrada de productos. Como mencioné, el aire, principalmente lo que ingresa es el oxígeno. Y bueno, pienso que se dificultaría más que todo en la entrada y ya no habría tanto un intercambio estable o equilibrado. Muy bien. A ver, Cruzado, Profe, pregunta por favor. eh, ¿cuál es la máxima capacidad que se puede alcanzar en el sistema respiratorio, digamos, de cualquier otro gas que pueda entrar al pulmón antes de que se llegue a un límite?
para que y bueno, tenga que acelerar su proceso para expulsar estos gases, digamos como el dióxido de carbono. No sé cuánto sería la cantidad aproximada en litros o cualquier unidad volumétrica. Bueno, el pulmón como tal tiene una capacidad máxima de 6 litros. Eh, bueno, como mencioné dióxido de carbono, nosotros cuando respiramos dióxido de carbono lo hacemos en muy pequeñas cantidades. Cuando mencioné composición era un 21% de oxígeno, si no mal recuerdo, y un 78% de nitrógeno. Dióxido de carbono se respira en muy pocas cantidades. Donde hay más presencia de dióxido de carbono es que cuando se trata como desecho, que es lo que hace que como que se purifique la sangre de la célula. Y bueno, como tal, el pulmón puede almacenar máximo 6 litros de gases. Si se excede si se excede ese límite puede complicar lo que es el tejido del mismo pulmón. Muy bien. ¿Quiénes son los integrantes? Porroa, ¿quién más? Vargas. Y Vargas Soto, profesor. Vargas Soto, ¿no? Y Canchelia que está ahí, pero no dice hola. Ya. Muy bien, gracias. El grupo de Guamán, De profesor. ¿qué? Tu grupo, por favor. Montesinos Loaiza de Vergara. Vergara no está. A ver, entonces es Guamán, Montesinos, Loaiza, ¿verdad? Ajá, y Vergara que no está presente. Ya. Muy bien. Pueden comenzar, por favor, ya que son tres. Nada más. Ya. Comiencen, por favor. Ah, mi PPT, por favor. Ya, buenas tardes. Vamos a empezar con el río Rímac y tenemos su ciclo de transformación en la imagen que nos está mostrando, ¿no? El Rímac toma agua de diversas fuentes, como pueden ser ríos afluentes, puede ser lluvias, entre otros, ¿no? Tenemos dos procesos de transformación. Tenemos el proceso de transformación del agua potable, es decir, la planta de tratamiento de agua, la atarjea, toma agua y la convierte en potable a través de una serie de procesos, ¿no? Que puede ser filtración, decantación, cloración, entre otros, ¿no? También tenemos la central hidroeléctrica Moyopampa, ¿no? Que genera energía, ¿no? Energía eléctrica a través de procesos como, o sea, eh, extrae el agua, pero esta agua contiene energía cinética y potencial, ¿no? La convierte en mecánica y a través de un proceso de inducción electromagnética la convierte en energía. Esta agua es de vuelta al río. Continuando con el agua potable termina en el océano, en la desembocadura, y a través del proceso del ciclo del agua, retorna al río. Siguiente, por favor. Bueno, como límites nos encontramos con el ciclo del agua, que es el ciclo hidrológico, que es decir, que si no hay suficiente cantidad de agua, es decir, que no hay una fuerte, ¿cómo decirlo? Fuerza del río, disminuye la energía cinética, por ende disminuye la producción de, en este caso, energía eléctrica, ¿no? También puede ser la capacidad de las centrales hidroeléctricas y las plantas de tratamiento en el almacenamiento y la capacidad de procesamiento. Y también existen normas, ¿no? Ambientales, como la Ley de Recursos Hídricos. Gracias. Compañeros, ahora me toca exponer sobre la isla de Amatani. Ah, empecemos por el ciclo de transformación. Yo para explicar esto, pues lo he dividido en dos partes, bueno, en dos fuentes de, de ingreso. Por ejemplo, tenemos
el lado de recursos naturales y recursos humanos. ¿Cómo es que se relaciona todo esto entre sí? Por el lado de los recursos naturales, la isla de Mantaní provee recursos naturales que a la vez se usan para ah, incrementar la agricultura comunal, que esto genera pues producción agrícola y a la vez al generar producción agrícola pues, tenemos material, por ejemplo, semillas que se pueden rescatar de esa producción para volver a sembrar la tierra, así volver a generar esos recursos naturales. Por el lado de los recursos humanos, junto los recursos humanos y los recursos naturales, pues fomentan la textilería artesanal. Ahí tenemos casos de textilería, como dice, por ejemplo, chompas de lana, de alpacas, de ovejas. Esto junto con la producción agrícola produce ingresos, los cuales se retornan en educación, que a la vez vuelve a generar más recursos humanos, ¿no? A la vez también he incluido la otra variable que es el turismo vivencial, otra forma de ingresos en la isla Mantaní, que también ah, lleva, hace posible este ciclo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, respondiendo a la pregunta si tiene límites, pues claro, la isla de Mantaní, en la isla de Mantaní tenemos límites, en primer lugar por la capacidad física de la isla, o sea, no podemos cultivar, no podemos cultivar ilimitadamente, obviamente existe un límite aparte también por los nutrientes del suelo que se tienen que cuidar, no podemos sobreexplotar la tierra porque podría producir un efecto contraproducente a largo plazo. Número máximo de turistas por temporada, no podemos albergar a una gran cantidad de turistas, porque esto también, en base a una serie de consecuencias, en primer lugar, podría ser más contaminación, podría ser ah, sobreexplotación del, de los recursos en esta isla, pues podría generar otra vez un efecto adverso. Ah, Tiempo y esfuerzo humano, gran parte de los ingresos de la isla son por trabajo manual y artesanal. Obviamente no tenemos la capacidad de tener mano de obra ilimitada. Y cambio climático, ¿no? Ah, en especial por la época de heladas, que van desde agosto hasta septiembre, pues la producción baja, tanto la producción ganadera como la producción agrícola, por las bajas temperaturas que llegan incluso a los -10 grados Celsius por la noche. Se podría establecer ese límite. Por ejemplo, se podría fijar un número máximo de turistas por día o temporada, por semana. También, pues, existen límites para de cultivo, ¿no? Hasta dónde se pueden cultivar, cuántas hectáreas se pueden destinar a la agricultura y, pues, la cantidad de productos artesanales que se puede producir. También establecer un límite para una cantidad de productos artesanales que se puedan producir. Ahora, ¿cómo es que funciona la la autorregulación en la isla? En primer lugar, pues podemos llamar a la ayuda comunitaria, los cuales pues, pueden, por ejemplo, organizarse para recibir turistas. Un día una familia recibe a un turista, un grupo de familias recibe a una serie de turistas, y otro día pues, otro grupo de familias recibe a una serie de turistas para albergarlos en su casa. También tenemos las decisiones comunales en asambleas, o sea, decisiones estratégicas, casi como si fuera una empresa, de cuáles son las reglas y cómo se va a organizar la isla. Y bueno, adaptación tecnológica con criterio, o sea, en la isla de Mantaní se han implementado sistemas de recolección de energía por medio de paneles solares, ah, lo que pues son herramientas útiles que ayudan
a sostener el sistema, ayudan a hacer más fácil su mantenimiento. Gracias. Obviamente que hablar del ciclo del agua, acá está el ciclo de transformación. Empieza primero con esta parte de evaporación, transpiración, que la transpiración es de las plantas, de los árboles. Esta agua se condensa debido a cambio de temperatura y posteriormente se precipita, lo que hace que se infiltre en el agua en los suelos y pueda ser renovado el ciclo. Y ahora pasamos con si tiene límites, eso puede ser debido a contaminación, que pueden parar, pueden disminuir la velocidad del ciclo del agua. También tenemos este calentamiento global que hace que haya un exceso de evaporación y exceso de nubes, y otros cambios climáticos perjudiciales para los ecosistemas. También deforestación, estos causan trabas en el ciclo del agua y también contribuye al calentamiento global, lo que ocasiona otros diferentes desastres climáticos y cosas perjudiciales para los ecosistemas, para el ciclo del agua y para el globo en general. Gracias. Muy bien, vamos a las preguntas. Cotrina, pregunta por favor. Sí, bueno, mi pregunta es con respecto a la isla de Amatani, con respecto al ciclo de la formación de productos. ¿Cómo se dio por ejemplo, en la situación de pandemia, ¿no? En que, por ejemplo, no hubo un paso no estuvo presente el paso del turismo. Muchas gracias, amigo Walter. Pues en la pandemia, la isla Mantaní sufrió un gravísimo golpe a su economía, sobre todo porque, como lo había mencionado alguna vez, una gran parte, creo que el 90% de su economía se debía gracias al turismo. Entonces, sí, si existe ese tipo de catástrofe, pues podría afectar de una forma irreparable a la isla, sobre todo si el problema se extiende, ¿no? Felizmente con el COVID, pues el turismo se pausó por eso de un año y no, no, no se extendió a más. Gracias. Muy bien. Tugden, Presente, profe. pregunta. Acerca del sistema de las islas de Mantaní, ¿qué estrategias de desarrollo sostenible se están implementando para mejorar la transformación de productos en la isla? Muchas gracias, compañero André. Pues tenemos la implementación de paneles solares. En la última década, pues se ha, se ha hecho se ha hecho esta mejora en la isla para generar corrientes eléctricas. Me parece que, pues, a ver, no tengo los datos exactos, pero creo que alrededor de unos 100 paneles solares están instalados en la isla. Ahora, con respecto al desarrollo de la agricultura, se ha aplicado la técnica de la agricultura en terrazas, lo cual, pues, ayuda muchísimo a mantener los nutrientes en el suelo, lo cual, pues, ayuda a que la isla pueda producir por muchas más temporadas. O sea, por ejemplo, ah, producir en temporadas de invierno donde los minerales son, bueno, no solamente los minerales, sino después ah, las condiciones del entorno no sean propicias, pues el nivel de producción pueda de alguna forma sostener y no hacer colapsar la economía de la isla de Mantaní. Muy bien, muchas gracias.
El grupo de Montesinos. Ya, muy bien. Y cerramos con el último grupo, el grupo de López, de Ramos y de Vega. Ya, ahorita comparto, profesor. Ya, son los tres, ¿no? López, Ramos, Vega, ¿verdad? Sí, sí. Ya. López, Ramos, Vega. Ya. Empiecen, por favor. Buenas tardes, profesor, compañeros. El primer sistema con el que vamos a empezar esa exposición es el sistema linfático. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente sus entradas sus entradas vendría a ser la linfa, la cual está, por así decirlo, contaminada con una serie de elementos que, bueno, principalmente son el líquido intersecal, que como podemos ver en la imagen es el líquido que rodea las células de los tejidos. También tenemos a las grasas de los intestinos, también tenemos los cuales son transportados hacia los ganglios linfáticos, en donde se encuentran los linfocitos, en donde a través de la producción de anticuerpos, la linfa es depurada para volver al torrente sanguíneo. Bueno, este ciclo, digamos, la entrada de linfa al sistema linfático, valga la redundancia, digamos que tiene un límite y es básicamente de 4 litros al día y que se puede aumentar, por ejemplo, con la existencia de un edema, ¿no? Puedo hablar que en la producción de linfocitos, o sea, en la activación de linfocitos hay producción de anticuerpos, los cuales no se van a producir ilimitadamente, sino que tienen un límite que básicamente está en los recursos que utilizan, ¿no? Que son los aminoácidos y el ATP. Gracias. Ya, siguiendo con el Amazonas, en este caso el ecosistema puede tener dos ciclos de transformación de productos, que sería el natural y el artificial, que sería por actividad humana, ¿no? En este caso yo voy a hablar del natural. Se empieza por la producción primaria, es decir, por la fotosíntesis que hacen las plantas, los árboles, que convierten la energía solar en materia orgánica. Esto forma la base de la cadena alimenticia, siendo los consumidores que dependiendo del clima pueden migrar o migrar, ¿no? Ya. Los herbívoros consumen las plantas, los carnívoros consumen los herbívoros y los omnívoros participan en diferentes niveles tróficos. Y al momento de que estos se mueren, entra la descomposición, que son los hongos, bacterias y detritívoros que descomponen la materia orgánica muerta. Y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo eh, se devuelven al suelo, cerrando el ciclo. Y esto genera el reciclaje de nutrientes, ¿no? Pues, a pesar de que el suelo amazónico es pobre, recicla los nutrientes rápidamente gracias al clima cálido y húmedo. Y esto permite el crecimiento continuo de la vegetación. Ya. Con respecto a los límites, sí se puede establecer un límite. Sí tiene un límite, no puede crecer continuamente. Y ese límite se puede medir mediante indicadores ecológicos, como la capacidad de carga ecológica, como que es el límite de presión que un ecosistema puede soportar sin perder su funcionalidad, que depende de factores como la tasa de regeneración de especies, la calidad y disponibilidad del suelo y agua y la tasa de deforestación versus reforestación. ¿Y cómo se regula el Amazonas? Mediante mecanismos, ¿no? Que son el ciclo de nutrientes, el clima autogenerado, la biodiversidad funcional y la interdependencia entre especies. Gracias. ¿Se me escucha, profesor? Sí, se escucha. Ok, acá en el lago de Junín podemos encontrar varios ciclos, como el de la energía solar que se produce y la absorben las plantas a generar la fotosíntesis.
Al generar, las plantas también producen oxígeno que al absorber dióxido de carbono, también podemos encontrar el ciclo de la cadena trófica, en el cual tenemos los consumidores secundarios, cual devoran a los primarios, estos mismos devoran a los productores, que pueden ser cualquier diferente tipo de planta, fitoplancton, etc. Los consumidores secundarios también, dependiendo de las estaciones, suelen migrar, sobre todo las aves, y en sí todos los animales, al morir, se descomponen generando nutrientes, los cuales los absorbe el lago, para sí mismo volver a generar estos nutrientes, se absorben por las plantas para volver a producir toda la cadena nuevamente. Ok, bueno, los consumidores secundarios, como todos los animales, también, ¿cómo se llama? Consumen oxígeno y liberan dióxido de carbono. Eso me faltó decir. Ya. Eh, para los límites, el tema de los límites, ¿cómo se llama? Los más o menos los límites dentro del lago pueden ser la disponibilidad de nutrientes. Uno de los factores más limitantes, por así decirlo, es el fósforo, que es consumido por todas las plantas por el momento de crecer y se vuelve a consumir otra vez por los animales. Que solamente se vuelve a reutilizar o sedimentar en el lago al momento de que estos fallecen. También tenemos la absorción de energía solar, debido a que la energía solar absorbida por las plantas no se absorbe todo, solo un pequeño porcentaje, y asimismo, para el momento de transferirse la energía en los diferentes niveles tróficos, es también muy pequeño porcentaje que se mantiene de porcentaje de eficiencia. Bueno, en la autorregulación tenemos de que los componedores de manera orgánica, ¿cómo se llama? Vienen controlando más o menos los nutrientes dentro de la base trófica. Asimismo, la estratificación térmica modula el intercambio de nutrientes entre capas. También otra forma de autorregular la población en las densidades es a través de los mismos consumidores secundarios, la competencia entre los consumidores primarios por los fitoplancton, la luz solar absorbida por las plantas, bueno, etc. Gracias. Muy bien. A ver, Anchanya. Anchanya. Bernaldo. Presente. Pregunta, por favor, Bernaldo. ¿Existe un límite en la cantidad de biomasa vegetal que puede ser transformada en materia orgánica en el Amazonas? Grupo, por favor, respondan. Sí, perdón. Sí, existe un límite. Con respecto a la biomasa, es el límite planetario, ¿no? Que son límites propuestos para evitar que la deforestación no supere el 20 o el 25% del Amazonas, el bioma amazónico, y no mantener la tasa de pérdida de especies, creo, por debajo de un nivel crítico, pues. O sea, es conservar al menos el 80% del ecosistema interno. O sea, es el Perfecto. límite que se... Muy bien. Y la última pregunta de Alvarado. Ya está bien, para el Amazonas. En el caso de, pusiste ahí en la imagen, no sé si se puede ver, apreciar ahorita. Sí, bueno, ahí. En migración, eso es un desbalance, creo yo. ¿Y cómo se autorregularía y qué consecuencias traería en ese caso? Como dije, la migración viene de acuerdo al clima. O sea, se puede afectar, bueno, es afectado por el cambio climático, ¿no? Este, Perdón, no entendí bien tu pregunta, ¿puedes repetirlo? Ya, está bien. Como puedes ver, ahí hay, en la parte de consumidores, ¿no? Ahí está una migración, entonces habría menos consumidores, lo cual genera un desbalance, creo yo, ¿no? ¿Cómo se regularía? Si hablas de los consumidores, puede ser herbívoro, carnívoros. Ya, si hay Eh, menos carnívoros, el de migración, ahí he puesto migración en las aves, ¿no? por eso, el momento de haber menos carnívoros, ¿no? O bueno, especies. Eso se balancea, ¿no? Con el ambiente. Por ejemplo, en el momento de que hay menos carnívoros, crece la cantidad de herbívoros, ¿no? Al crecer esta cantidad de herbívoros, disminuye la cantidad de ¿cómo se puede decir? O sea, de lo que comen estos, ¿no?
los nutrientes que estos comen. Al disminuir esto, entonces disminuye también la cantidad de herbívoros que pueden existir dentro del ecosistema, pues. Ya, y con la migración, Con la ¿cuál? migración, por eso depende ya del cambio climático, pero también es de las estaciones, ¿no? Si una parte de los animales migra, debido a la biodiversidad alta que hay, no significa un daño severo, ¿no? Porque una especie puede reemplazar a la otra. Esa es la resiliencia en el Amazonas. Ya entiendo. Claro. Muy bien, muchas gracias. Ya han quedado todavía, me parece, algunas personas que no han preguntado. Ya, la siguiente semana empezamos por ustedes, ya, para completar su participación. Ya, muy bien, listo chicos, entonces sería todo. Ya, nos vemos el próximo lunes. No se olviden, por favor, igual ya está subida la siguiente asignación para el siguiente lunes. Ya espero que ya sea presencial. Muchas gracias chicos, buenas tardes. Hasta luego, profe. Profe, Cuídese. cuídese. Chao, profesor. Gracias, profe, cuídese.